Primera de Timoteo capítulo 5 será nuestro texto hoy. La semana pasada vimos un poquito por encima la enseñanza general de este capítulo 5. Y hoy, aunque la lectura sea la misma, veremos algo diferente, lógicamente, de este mismo capítulo. El pasaje habla a grandes trazos de dos cuestiones. Si estabais aquí la semana pasada, pues os acordaréis tal vez. Una es la que tratan los versículos del 1 al 16 y la otra es el fragmento del 17 al 25. El primer fragmento habla de la atención y la ayuda entre los hermanos de la misma iglesia. Básicamente que la iglesia tiene que estar ahí para las personas que lo necesiten. Y el segundo fragmento ya es un poquito más concreto, habla del liderazgo de la iglesia. La esencia de todo el pasaje, de todo el capítulo 5, es el cuidado de la iglesia. Toda la carta de Pablo a Timoteo en el fondo va de cómo organizar, dirigir, estructurar una iglesia. Y el capítulo 5, pues el tema principal es este, el apoyo entre hermanos, la ayuda y el sustento entre los hermanos de la iglesia. El capítulo 4 se centraba en poner la Biblia como centro de la vida de la iglesia. Lo vimos a lo largo de 3 domingos diferentes. Y ahora el tema del capítulo 5 es que toda esa teoría que uno lee en su Biblia, pues que hay que ponerla en práctica, ¿no? Siendo generoso y ayudando a los hermanos en la iglesia, dando apoyo a los que lo necesitan. No venimos a la iglesia para que nos atiendan, sino venimos para servir al hermano en la iglesia para la gloria de Dios. Por lo tanto, eso fue un poquito lo que vimos la semana pasada, que es lo que vamos a ver hoy. Pues hoy me gustaría que nos centrásemos en la segunda parte del capítulo, que son los versículos del 17 al 25, que habla más específicamente del liderazgo de la iglesia. Y si bien los versículos del 1 al 16 se habla en general de todo el mundo, todas las personas en la iglesia, ahora aquí del 17 al 25 se habla exclusivamente del liderazgo de la iglesia. Y Pablo da algunas indicaciones de cómo considerar y tratar al liderazgo en la iglesia, tanto en lo bueno como en lo malo. Y sí que quiero resumir un poquito lo que vimos la semana pasada sobre este fragmento, y del 17 al 25, y a partir de ahí sí que ya enlazamos con el tema de hoy. Y si queréis fijaros en el texto mientras lo voy a ir comentando, lo vamos a ir leyendo y comentando. Fijaos en el 17 y 18, resumiré. Pablo habla bien de los ancianos, Pablo habla bien de los pastores de las iglesias, en los versículos 17 y 18, diciendo que deben ser honrados por toda la congregación. Los versículos 17 y 18, ahora los voy a leer, veis que van en tono positivo. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vale, los versículos 17 y 18 van en tono positivo, en plan positivo. Pero a partir del 19 cambia un poco el tono, porque Pablo decide que hay que sacar a relucir los trapos sucios en el liderazgo de la iglesia y da una serie de pautas cómo hacerlo. Y bueno, vamos a leerlo. El 19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué es lo que está diciendo el 19? Pues que hay que tratar cada caso con cautela, analizando si la acusación contra el líder de la iglesia es o una manía personal de alguien o si no, si es algo con base, con fundamento. El 20 da un pasito más allá, versículo 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es decir, Pablo da un paso adelante y dice que si hay pecado entre el liderazgo de la iglesia, pues tiene que ser sacado a la luz. El 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
Básicamente el versículo 21, Pablo le insta a Timoteo a no hacer las cosas con parcialidad, o sea, que sea equitativo, que sea equilibrado. En lenguaje de hoy en día diríamos que no hay amiguismos que valgan, es decir, el pecado es pecado y punto. Versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. En el versículo 22 Pablo le recomienda a Timoteo mucha prudencia a la hora de establecer nuevos líderes en la iglesia. Y luego le da a entender, le dice que cuidado, que no se contamine con los pecados de otras personas, que se mantenga al margen de según qué cosas. Versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El versículo 23 parece sacado de contexto, da la impresión de que Pablo se sale del guión para hablar de algo que no viene a cuento. Luego lo vamos a explicar. Y termina con los 24 y 25, que dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vale, para finalizar, versículos 24 y 25, parece que se retoma el tema del pecado en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, pero aquí ya no hay ninguna indicación para Pablo, ya Pablo no le dice a Timoteo que haga nada, simplemente está todo escrito en impersonal. Lo expliqué el domingo pasado, pero lo quiero volver a repetir porque es llamativo. Fijaos, voy a hacer hincapié en los verbos, veréis que son impersonales, no tienen sujeto personal, no tienen sujeto personal. Dice 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. No hay sujeto, no hay una persona que sea el sujeto de esta frase. 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y bueno, la interpretación es bastante sencilla. Al estar escritos en forma impersonal, Pablo le da a entender a Timoteo que ya no tiene que hacer nada, que es ahora quien Dios actúa, es Dios quien toma el mando y obra en favor de su iglesia. Por lo tanto, esto es nuestro pasaje hoy y claro, os estaréis preguntando qué es lo que vamos a ver hoy si esto ya lo vimos la semana pasada. Sí, es cierto, lo vimos la semana pasada y este fragmento es verdad que lo expliqué muy rápido, muy de pasada, pero bueno, fue algo breve, fue algo por encima, pero hoy quiero que nos centremos en el misterioso versículo 23. Y digo misterioso porque mucha gente no lo acaba de entender y piensa que es una especie de paréntesis en todo lo que está hablando Pablo, y que Pablo dice aquí algo que no viene a cuento con todo lo demás. Por eso lo llamo versículo misterioso, porque hay gente que no lo entiende. Y se pueden poner todo tipo de ejemplos para que entendamos, pero bueno, a mí se me ha ocurrido uno muy sencillo. Dos personas están hablando en una cocina de una casa de cualquier tema importante, problemas en el trabajo, problemas con un vecino, problemas de dinero, una avería en el coche, cualquier problema, y de repente uno va ahí y se fija que hay pocas patatas o pocas cebollas y dice hay que comprar patatas. Y luego sigue hablando del tema importante, problemas con el trabajo, con el vecino, con lo que sea. Eso es lo que da la impresión de que es el versículo 23, una especie de paréntesis que no viene a cuento con el texto. Y es una lástima que mucha gente se aproxime a la Biblia con un exceso de literalidad, solo viendo lo que está escrito de forma así, tal cual lo que está escrito y punto, sin reflexionar sobre lo que se está leyendo. Hace más tiempo, hace unas cuantas semanas, hablé del exceso de literalidad a la hora de leer la Biblia. Y hay un ejemplo clásico, y es el que mencioné, y lo quiero volver a repetir porque es un ejemplo que me gusta mucho y es muy fácil de entender, que es Lucas 2, versículo 1. El evangelista Lucas dice:
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ya veis por dónde voy, ¿verdad? Que todo el mundo fuese empadronado significa o abarca todo el planeta Tierra. Pues no, claro que no. Hay que entender cada cosa en su contexto. Y en este caso se refiere a los dominios de lo que era el antiguo territorio del Imperio Romano, donde el César Augusto pues tenía jurisdicción. Fuera de esos territorios donde Roma no tenía mando, pues la norma carecía de todo sentido, ¿no? Y me gusta usar este ejemplo porque la expresión todo el mundo se sigue usando. La usamos muy a menudo y ni nos damos cuenta. Y ahora dentro de un par de semanas vamos a tener el campamento de niños, y en el campamento de niños seguro que se dicen muchas frases del estilo todo el mundo a comer, todo el mundo a la piscina, todo el mundo a dormir. Son formas de hablar, lo usamos todos los días y no nos damos cuenta. Vale, ¿cuál es el problema con el versículo 23? Pues que mucha gente cuando lee este texto que hemos leído hoy, lee el versículo 23 con un exceso de literalidad, excluyéndolo totalmente del contexto en el que está escrito, porque parece que no tiene nada que ver con lo que está escrito. Y claro, si uno no tiene en cuenta el contexto, pues ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda es lo que está escrito, así, literal. Y es normal que algunos piensen, equivocadamente, que no tienen nada que ver con el tema del pecado en el liderazgo de la Iglesia que está sacando a relucir aquí el apóstol Pablo. Vamos a verlo, versículo 23, vamos a verlo. Fijaos, si tenéis la Biblia abierta, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Sociedad Bíblica Trinitaria, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dicen prácticamente lo mismo, y en esta ocasión, y yo sé que no es lo común, pero en esta ocasión la traducción Reina Valera del 60 es un poquito más ajustada que la de Sociedad Bíblica Trinitaria, porque el verbo que sale aquí en el griego original, en el texto de la Biblia en original en griego, es chiraomai, y significa usar, hacer uso de, emplear. Todas las Biblias históricas desde el siglo XVI, desde Reina y Valera, aquí ponen el verbo usar, porque es el verbo que viene en griego. Y la King James inglesa también tiene el verbo usar. Lo interesante del original en hebreo no es solo que el segundo verbo sea usar, sino el primer verbo. Si os fijáis en la Biblia en español pone beber. En este caso, en el original en griego, el verbo es hidropoteo, que significa beber, es un verbo compuesto, significa beber agua exclusivamente, o ser un bebedor de agua. Por lo tanto, el versículo 23, si hay que traducirlo con literalidad exquisita del griego, diría, ya no bebas es agua exclusivamente. Lo llamativo del caso es que en griego hay un verbo para beber, un verbo normal, un verbo común para beber, y es pinó. Pero aquí no se usa, aquí se usa el verbo hidropoteo, que es lo que he dicho. Es un verbo que implica una exclusividad de agua y una total abstinencia de otras bebidas. Y es interesante que en nuestras Biblias en español sale el verbo beber, pero en el griego original el verbo pinó no aparece ni una sola vez en este versículo. Se sobreentiende que está implícito en la parte final del versículo por el uso de esos dos verbos al principio. Hidropoteo, beber agua exclusivamente, y chiraomai, que es usar. Pero bueno, que técnicamente el verbo beber no sale. Y antes de seguir quiero decir un pequeño inciso, un detalle que quiero que tengamos en cuenta. Todo lo que voy a decir a partir de ahora no es excluyente.
O sea que una cosa que voy a decir no tiene por qué anular la siguiente, ni la siguiente anular la anterior. El significado simple, directo, literal, sencillo que algunos ven en este versículo es correcto, por supuesto que sí. Pero el significado más sencillo no tiene por qué excluir significados más profundos. ¿Se me entiende lo que digo, no? Que Timoteo tuviera problemas digestivos, de estómago, pues, y que Pablo le recomendara un poquito de vino para esos problemas digestivos, por razones puramente médicas, pues es tal cual así, yo no lo voy a negar, claro que no lo voy a negar. Lo que ceñirnos solo a eso y seguir leyendo el versículo 24 es perder mucha de la profundidad que está hablando aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Sabéis el texto del buen samaritano, ¿verdad? Es como si cogiéramos el texto del buen samaritano y solo nos quedásemos con la lección moral, que hay que ir por ahí ayudando a los demás. Bueno, está bien, no está mal, pero qué triste si uno se queda solo con lo superficial. El buen samaritano es verdad que nos ayuda a ser bondadosos, nos enseña, a ser bondadosos para con todos los demás, pero si uno profundiza un poquito en el buen samaritano, es una analogía de nuestra propia vida, que estamos condenados a morir por causa del pecado, pero viene uno de forma desinteresada, el Señor Jesucristo, que nos toma de la mano cuando estamos moribundos, nos cura nuestras heridas, nos pone en un buen lugar y promete regresar a por nosotros mientras nos recuperamos de las heridas de nuestro pecado. Es diferente, ¿verdad? Que la lección moral de seamos buenas personas y ya está. A veces hay que profundizar un poquito en el texto. Por lo tanto, vamos con el versículo 23 y vamos a ver los significados que se le suelen atribuir a este texto. Vamos con los significados que la gente le suele dar a este texto. Versículo 23, lo leo de nuevo ya que estamos. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, empezamos con lo más sencillo, lo más directo, que ya lo he dicho un poquito por encima. Al parecer, Timoteo tenía ciertos problemas de estómago y Pablo le recomienda un poco de vino por razones puramente médicas, por sus problemas digestivos. ¿Qué deducimos? ¿Deducimos que es correcto cuidarse? Sí. ¿Que está bien cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado? Pues sí. Pero bueno, blanco y en botella. El significado sencillo es este. Pablo le recomienda a Timoteo que se cuide un poco la salud y por extensión para todos nosotros hoy en día, pues lo mismo, que seamos cuidadosos con nuestra salud. Algunos piensan que esa recomendación, hay que tener en cuenta el contexto, siglo I, que el agua de las grandes ciudades del primer siglo, sobre todo, bueno, de la antigüedad en general, Éfeso en este caso, pues no siempre debía ser muy buena, muy apta para el consumo. Y que a veces el agua en las grandes ciudades pues podía estar un poco o bastante contaminada. Bueno, es perfectamente posible y seguro que debía ser así. Pero bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. Y vamos a tener un poquito en cuenta el contexto. En el capítulo 3, si recordáis el contexto amplio, voy a volver al capítulo 3. Hace, pues no sé, 3 o 4 meses estuvimos viendo el capítulo 3, la elección de nuevos pastores y nuevos diáconos, y en ambos casos Pablo hace una mención específica al vino. Ya es casualidad, ¿no? ¿O no? Si tenéis el capítulo 3 abierto, voy a leer un poquito. Versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y en el versículo 3 viene lo importante, no dado al vino. Y luego, si nos vamos en
versículo 8 vemos la misma indicación casi para los diáconos. Versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Bueno, pues dado que este fragmento que estamos viendo hoy habla de pecados en el liderazgo de la Iglesia y precisamente Pablo había dejado claro que el vino era algo a limitar entre pastores y diáconos en la Iglesia, pues los hay que deducen que Timoteo posiblemente se había ido al extremo de no tomar nada de vino en absoluto. Es por eso que algunos deducen que Pablo le recomienda un poco de vino para que de este modo Timoteo adquiera la virtud de la posición de equilibrio, alejada de los excesos, una posición pues equilibrada, intermedia, sin excesos, ni mucho ni nada, sino una cosa equilibrada, algo intermedio. Y los hay que piensan que Timoteo es posible que estuviera evitando el vino como un tipo de compromiso religioso para, bueno, es una expresión que se usa mucho hoy en día, ser más papista que el Papa, y no afectar a su testimonio. Y bueno, si aplicamos todo esto en nuestras vidas hoy en día, aplicando el mismo argumento, pues los hay que proponen que tomar un poco de vino no es malo, puesto que el apóstol Pablo se lo recomienda a Timoteo. Y por tanto deducen que, por extensión, el vino es aceptable para todos los cristianos siempre y cuando sea tomado de forma equilibrada, en su justa medida. Por lo tanto, una segunda conclusión del pasaje es que Pablo no prohíbe el uso del vino de una forma moderada. Bueno, sí, es una segunda enseñanza del pasaje. Y bueno, los hay que entienden que puesto que el vino aquí es como una especie de elemento aglutinador de lo que hoy entendemos bajo un amplio paraguas de lo que son las bebidas alcohólicas, los hay que argumentan que no hay que abusar de las bebidas alcohólicas en base también a este texto. El vino en exceso produce intoxicación en el cuerpo, como todas las bebidas alcohólicas, y en este caso, al ser recomendado de una forma moderada, Pablo lo propone como algo fortalecedor para Timoteo, es decir, como una solución a sus problemas digestivos. Está bien, hay gente que piensa que Pablo le recomienda aquí el vino a Timoteo no como una bebida, sino como una medicina. Debido a la fermentación de la uva, es un poco técnico, pero bueno, da igual, no lo voy a explicar. Pero el vino actuaba un poquito como un desinfectante. Teniendo esto en cuenta, el pasaje posiblemente sí que está excluyendo otras bebidas alcohólicas que no están basadas en fermentación. Y por extensión también para el resto de cristianos, puesto que no, en ese caso no aportarían absolutamente nada bueno al organismo. Pero bueno, ya vais viendo que voy tocando diferentes interpretaciones, diferentes niveles de interpretación para entender este versículo 23. Y repito lo que he dicho antes, nada de lo que voy diciendo tiene por qué ser excluyente, una cosa no anula a la otra. Bueno, vamos a dar otra vuelta de tuerca, porque aquí hay que ir profundizando un poquito más. Vamos a hablar de una cosa que se llama ascetismo. En el primer siglo estaban muy de moda las ideas de ascetismo, por no hablar de los 20 siglos posteriores. ¿Qué es el ascetismo? Pues el ascetismo básicamente es un estilo de vida de autodisciplina, renuncia voluntaria a los placeres de este mundo, con el fin de, supuestamente, purificar el cuerpo, purificar el espíritu y supuestamente alcanzar una perfección moral. Pero bueno, que en el fondo
no es más que otra cara de la misma moneda de lo que conocemos como salvación por obras. Es decir, hacer para intentar lograr el favor de Dios en base a todo lo que puedas hacer. Ascetismo pagano y ascetismo religioso, o incluso ascetismo cristiano, en el fondo son lo mismo. Obras y obras y obras y obras, a ver si tal vez acumulando muchas obras son suficientes para, de alguna manera, llegar a Dios, alcanzar lo divino, aplacar la ira de Dios. Es lenguaje que incluso lo veis en las películas. Pero bueno, volvemos al ascetismo del siglo I. ¿Qué había en el siglo I? Pues lo podíamos llamar sectas, porque se podían perfectamente llamar sectas. Dentro del mundo hebreo había varias y dentro del mundo griego, de la zona de los alrededores, pues había también otras. Quizá los más extremistas eran los esenios. La secta de los esenios eran quizá los más extremistas en cuanto a lo que era abnegación del cuerpo y abnegación de los placeres de este mundo. Y aunque existían en tiempos de Jesús y convivían en los tiempos de Jesús con esas personas del siglo I, curiosamente la Biblia jamás menciona a los esenios por su nombre, aunque sí, la Biblia sí que rebate algunos de sus argumentos. Por ejemplo, el celibato obligatorio que obligaban los esenios está en el capítulo 4 de este capítulo, lo vimos hace unas cuantas semanas. Los esenios no salen en la Biblia, pero algunas de sus malas enseñanzas sí. Otros grupos de aquella época sí salen en la Biblia con mayor o menor frecuencia. Los fariseos salen un montón, los saduceos salen bastante, los herodianos ya salen mucho menos, los celotes también salen en la Biblia, salen mucho menos. Los celotes eran muy de la violencia física, de la violencia militar. Pero bueno, estos eran todos colectivos de la base hebrea. Luego, por otra parte, estaban las sectas paganas de la población griega relacionadas con ideas de ascetismo. Pero bueno, que en el fondo las ideas eran más o menos las mismas. Algunos sí salen mencionados en la Biblia, algunas de estas sectas, los epicúreos, los estoicos, salen en la Biblia en Hechos capítulo 17, y hay otros que no salen, los pitagóricos, no salen mencionados, pero sus ideas sí salen rebatidas, en este caso por el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, porque en Colosenses 3 Pablo advertía en contra de un misticismo que se basaba en prohibir ciertos alimentos y un trato duro al cuerpo, que era lo que propugnaban los pitagóricos. Bueno, y ya está, ya termino con esto. Pero bueno, ya que estamos haciendo mención de esto, no toda la sociedad estaba escorada hacia el ascetismo. Los hay que se iban al otro extremo. Por ejemplo, había una de las sectas del siglo I que la Biblia menciona, que es la de los nicolaitas. ¿Y estos qué defendían? Pues estos defendían un libertinaje salvaje, inmoralidad, del estilo no hay normas, sálvese quien pueda, que cada uno haga lo que quiera. Eso era lo que defendían los nicolaitas. Es decir, no todo estaba escorado en un extremo, también los había del otro extremo. Pero bueno, ¿por qué estoy explicando todo esto? Todo esto lo estoy explicando porque era una costumbre de todas estas sectas ascetistas, la idea de solo beber agua. Y, al parecer, lo que estaba haciendo Timoteo era solo beber agua. Y como podría, tal vez, asociarse a ideas de ascetismo, en vista de las ideas ascetistas de aquellos tiempos, pues Pablo lo quiere rebatir. Tened en cuenta lo que vimos en el capítulo 4, los versículos del 1 al 5. Yo es que no me queda más remedio que leerlo. Si tenéis la Biblia abierta en el capítulo 5, volved un momentito al 4 y voy a leer al principio. Porque aquí Pablo saca el tema de las sectas ascetistas. Capítulo 4, versículo 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y bla, 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 sigue. ¿Veis las ideas de aquellas sectas que iban entrando? Y por supuesto no vamos a hablar de las ideas que pueden afectar a la Iglesia que han surgido en los 20 siglos posteriores. Bueno, volvemos a nuestro texto. Pablo le recomienda a Timoteo, podéis volver al capítulo 5, versículo 23, pero fijaos justo antes del 23, las dos palabras que vienen antes del 23, el final del 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Consérvate puro. A pesar de este consérvate puro de final del 22, Pablo le está diciendo a Timoteo que no hay nada malo en tomar vino con fines medicinales. Así también, de este modo, a Timoteo no lo podían acusar de irse al extremo de las sectas ascetas, de no tomar esto, no hacer lo otro. Vale, pues, ¿con qué idea nos quedamos? Pues os voy a resumir las 4 ideas que he mencionado hasta ahora. ¿Con qué idea nos quedamos? Que Timoteo debía dejar de beber dejar de beber solo agua para mejorar su salud y las digestiones. Que Timoteo debía de tomar un poco de vino para mostrar un equilibrio alejado de excesos. Tercera, que tomar un poco de vino de vez en cuando no es malo. 4. Que Timoteo debía de tomar un poco de vino para callar la boca a los que le acusaban de ascetismo. Sí, la respuesta de todas estas preguntas es sí. Pero quiero hacer la pregunta de otra manera. ¿Alguna de estas 4 cosas que yo acabo de decir tiene que ver con el contexto del 17 al 25? ¿Alguna de estas 4 propuestas, de estas 4 conclusiones, tiene que ver con el pecado en el liderazgo de la Iglesia? ¿Verdad que no? Entonces, ¿son incorrectas las deducciones? No, no son incorrectas, pero tampoco son completas. Todo lo que he dicho hasta ahora es válido, es perfectamente válido, no hay nada malo en todo lo que he dicho hasta ahora. Lo único que todas estas deducciones se basan en la literalidad de lo que dice Pablo respecto de beber agua, de no beber agua, y sí beber vino y los problemas digestivos. Y no explican para nada ninguna de estas explicaciones que he dado hasta ahora por qué Pablo aquí ubica este comentario con tomar un poco de vino entremezclado en un fragmento sobre el pecado en el liderazgo de la Iglesia. Y es verdad, y es lo que voy a explicar ahora, los hay que hacen un esfuerzo aún mayor por intentar integrar este versículo 23 en el fragmento del 17 al 25 y llegan a proponer que el estrés que podía tener Timoteo a causa de esos pecados en los líderes de la Iglesia le estaba causando úlceras estomacales. Todos habéis oído del exceso de estrés, la conexión con úlceras estomacales y toda la serie de problemas que causa el exceso de estrés. De ahí la propuesta de usar el vino a modo de medicamento. Bueno, ¿qué vamos a decir a esto? Es plausible, no lo voy a negar. Es algo que sí podemos aceptar. A lo mejor Timoteo tenía mucho estrés y le causaba pues problemas de estómago, úlcera de estómago. Bueno, no lo sabemos. Pero bueno, es perfectamente compatible con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Vale, entonces, ¿qué significa el versículo 23 y para qué está en este fragmento? Yo vuelvo a lo de antes. Si ninguna de estas 4 ideas explica la ubicación del versículo 23 aquí donde está, pues será que puede significar algo más, ¿verdad? Lo que justo precede a lo que estamos viendo, el final del 22, es interesante. El consérvate puro es interesante.
consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los hay que tratan de asociar el versículo 23 al contexto del pecado entre el liderazgo de la Iglesia en base a desarrollar todavía más las ideas que hemos explicado hasta ahora. Y como no lo quiero dejar de lado, pues me veo obligado a explicarlo, lo tengo que decir, vamos a verlo. A ver si esta es la solución. El contexto del capítulo 5, versículos 17 a 25, trata sobre la carga de liderar la Iglesia, es decir, cargar con la Iglesia, lo que está haciendo Timoteo, liderar la Iglesia, que es una carga, y Pablo le dice a Timoteo que debe de reprender públicamente a los pastores, ancianos, líderes que pecan, que cometen pecados, que no debe tener miramientos y que no sea cómplice de pecados ajenos. El versículo 22 termina con este mandato muy solemne, ¿no? Consérvate puro. El versículo 23, usar vino, es una aclaración inmediata porque viene justo después de ese consérvate puro. Y puesto que Timoteo sabemos que era un líder joven, seguramente enfrentado a otros líderes, otros pastores bastante más mayores y en ocasiones tristemente corruptos, pues para mantenerse puro y evitar cualquier asociación con los excesos, parece ser que Timoteo habría adoptado esa idea de beber solamente agua. Por eso parece que Pablo le advierte en contra de un falso ascetismo, lo que hoy llamaríamos legalismo, es una palabra que se usa más hoy en día. Es posible que beber solo agua para Timoteo se habría convertido en una especie de escudo, un escudo protector, un escudo de autoprotección religiosa contra los pecados que había en la Iglesia en aquella época. Y algunos sugieren la idea de que Timoteo, al beber solo agua, al intentar ser un ejemplo intachable frente a todos esos líderes, cayó en la trampa de la herejía local, que era la de confundir la pureza moral interior del corazón con las privaciones físicas, beber solo agua. Pablo, a través de su mandato de beber un poquito de vino, interviene teológicamente contra ese legalismo extremo que Timoteo podría estar aplicando en su propia vida. Una lección que se puede sacar de todo esto es que la verdadera pureza no es física, sino es moral. La santidad no se logra bebiendo agua, se logra juzgando con justicia, amando a la Iglesia y viviendo con integridad, ¿no? Y cuando la Iglesia está en crisis, es decir, cuando hay pecado en la Iglesia, sobre todo pecado en el liderazgo, la tentación del líder fiel, en este caso Timoteo, era irse, y es hoy en día también, irse al extremo opuesto, que es un rigorismo absoluto, la negación de la alegría, el encierro, el ascetismo en cierta manera, es decir, solo agua. Puede ser que Pablo estuviera usando este mandato de tomar vino como una especie de ancla, cable a tierra. Es decir, que le enseña a Timoteo que disciplinar el pecado no requiere destruir la propia humanidad ni rechazar las provisiones de gracia que Dios nos ha dado. Y ahí está el vino como ejemplo. El vino en este pasaje actúa como una especie de antídoto contra el fanatismo religioso de aquellos que querían medir la santidad de una persona en cuanto a lo que come o lo que uno bebe. Todo lo que he dicho en estos últimos 5 minutos está muy bien y es bastante mejor que lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero seamos honestos, sigue sin acabar de cuadrar esa recomendación del vino
aquí entremezclado en un fragmento sobre el pecado en la Iglesia. Lo explica a medias, pero no acaba de cuadrar, ¿verdad? No nos queda más remedio, yo lo siento porque será un poquito largo, pero hay que seguir dando unas vueltas de tuerca para ver si lo podemos cuadrar un poquito mejor. Si Pablo le dice a Timoteo que se conserve puro, y luego va y le dice esto del agua y del vino, haciendo caso del contexto, este llamamiento a la pureza del versículo 22 implica el uso del vino del versículo 23 como elemento beneficioso para Timoteo, para la salud de Timoteo. Y por favor, quedaos con esta idea. El vino aquí es aconsejado como algo relacionado con la pureza de la persona, ¿no? Es fácilmente deducible. Pero quedaos con la idea porque esto es el indicativo de por dónde va el pasaje. El mandato del vino parece estar relacionado de alguna manera como con un indicador de pureza. Antes he dicho que hay gente que piensa que Pablo aquí no le recomienda vino a Timoteo como bebida, sino como medicina. Debido, bueno, ya lo he explicado antes, a la fermentación. El vino actuaba un poquito como desinfectante. Está bien, va en la misma línea. Quedaos, por favor, con estas ideas. El vino como indicador de pureza y vino como medicina. Entonces, vamos a pensarlo. Vino como indicador de pureza, vino como medicina, vino como medicamento, vino como solución. Vamos a pensarlo. ¿Es factible que esta sea la clave de todo el pasaje? Pablo, a partir del versículo 19, está hablando de pecado dentro de la cúpula de las iglesias. Hay que volver a recordar el contexto. Lo siento, pero hay que volver a recordarlo. Si tenéis la Biblia abierta, fijaos, yo los voy comentando, solo fijaos. Versículo 19. Pablo habla de posibles acusaciones contra ancianos. Luego, por el contexto, sabemos que se refiere a pecados. Pero bueno, aquí solo dice acusaciones. Versículo 20. Pablo da un paso más y da a entender que si es que hay pecado en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, tiene que ser sacado a la luz. Versículo 21, un pasito adelante. Pablo le insta a hacer las cosas bien hechas, sin parcialidad, de forma equitativa. El pecado es pecado y punto. Versículo 22, otro pasito adelante. Pablo le recomienda prudencia y cautela a Timoteo a la hora de establecer nuevos líderes en la iglesia. Y en el mismo versículo 22 le insta a no participar en pecados ajenos, que no se contamine de pecados de otras personas. Luego viene el versículo 23, el mandato del vino. Y ahora vamos a entender como solución, como medicamento, solución-medicamento. Y finalmente los versículos 24 y 25, que al estar escritos de forma impersonal, ya os he comentado antes, ya dan a entender que Timoteo no tiene nada que hacer aquí, ya que Dios toma las riendas y Dios obra en favor de la iglesia. Podéis ver el patrón del fragmento en relación al pecado en el liderazgo de la iglesia. ¿Veis el patrón? Versículo 19, puede que haya algo. Versículo 20, si hay algo, debe salir. Versículo 21, el pecado es pecado. Lo comenta quien lo comenta. Versículo 22, cuidado, no te contamines con ese pecado. Versículo 23, la solución es el vino. Versículo 24-25, Dios es el juez y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dios juzgará todos esos pecados. Lo estamos pillando. El versículo 23 es la clave de todo el pasaje, porque el consejo del versículo 23 es la solución de Pablo al problema que se está tratando, o sea, el pecado entre los pastores y los ancianos de la iglesia. A grandes males, grandes soluciones. Vale, vamos a suponer, y es lo que parece que está siendo por ahora, la solución es el vino. Por eso Pablo le dice a Timoteo que use vino. No le dice que lo beba,
le dice que lo use. El vino aquí actúa a modo de solución y por eso tiene que ser aplicado a modo de solución. El vino tiene que ser utilizado. Por eso usa la palabra usar, no usa beber. Entonces, es la pregunta que nos está viniendo a la cabeza, ¿no? ¿Es el vino tal vez un símbolo de algo que Timoteo debía aplicar? Yo creo que algunos ya estáis viendo por dónde voy. La solución a estos males dentro de la Iglesia es el vino. La pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Qué simboliza el vino en la Biblia? Bingo, ¿no? La sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la solución a los males en la Iglesia que está sacando a relucir el apóstol Pablo? La sangre del Señor Jesucristo, y más concretamente usar la sangre del Señor Jesucristo. Y lo voy a explicar en un momento, pero ahora sí que tenemos que hacer un breve paréntesis. El versículo 23 no solo habla de vino, habla también de agua. Agua y vino. Agua y vino, agua y vino, agua y vino. Vamos a darle unas vueltas a la cabeza. Agua y vino. Cuando pensamos en agua y vino, ¿hay algún pasaje de la Biblia que hable de agua y vino que tal vez nos pueda ser de ayuda para entender mejor este versículo 23? ¿Hay menciones al agua y al vino en la Biblia que tal vez estén relacionadas con este pasaje que estamos viendo hoy? Creo que a muchos nos viene a la cabeza Juan capítulo 2, el milagro de Juan capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino. En teología bíblica, los elementos rara vez son solo elementos físicos. Actúan como una especie de vocabulario teológico. El agua y el vino son dos de los símbolos más densos de toda la Biblia. Y el hecho de que ambas salgan juntas en Juan capítulo 2 implica una de las lecciones más cristológicas de todo el Nuevo Testamento. En los tiempos antiguos el agua era considerada necesaria para vivir, igual que hoy en día, pero también se la consideraba incontrolable y mortal. En la Biblia el agua tiene tres significados principales, tres significados teológicos principales. Los voy a mencionar. El primero, caos, justicia y muerte. En Génesis 1, el Espíritu se mueve sobre la faz del abismo, las aguas caóticas primitivas. El diluvio destruye la tierra, el mar rojo se traga a los ejércitos de Faraón y Jonás es arrojado a las aguas de la muerte. El agua representa las fuerzas indomables de la naturaleza que solo Dios puede controlar. Segundo significado del agua, vida y provisión divina. En un clima desértico, el agua es pura gracia. Dios saca agua de la roca para un Israel sediento en el desierto. Éxodo capítulo 17. El buen pastor del Salmo 23 guía a su rebaño junto a aguas de reposo. Y el tercer significado del agua, y es el que nos interesa hoy, es el de purificación y limpieza. Es la función legal del agua. En Levítico, el agua se usa constantemente para simbolizar el lavado de la impureza. Por favor, quedaos con este tercer significado. El agua como purificador, agua como limpieza. Ahora vamos con el simbolismo del vino. ¿Qué simboliza el vino en la Biblia? Los tres significados principales. El primero, gozo, alegría y bendición. Salmo 104, versículo 15, dice explícitamente que Dios dio el vino que alegra el corazón del hombre. En los tiempos antiguos, si uno tenía un viñedo y era próspero, era una señal del favor de Dios. Se consideraba, y una falta de vino en tiempos antiguos se consideraba una señal de calamidad o juicio. Segundo significado del vino, el banquete escatológico. Esto es interesante. Los profetas del Antiguo Testamento, no voy a profundizar, pero solo voy a mencionar, hablaron de que cuando llegara el Mesías habría abundancia de vino. Isaías 25:6 profetiza un gran banquete mesiánico con vinos refinados y vinos purificados. Amós 9:13 dice que los montes destilarán mosto.
Era un simbolismo. ¿Qué significa? Que el vino iba a ser abundante, que el vino abundante iba a ser una señal de que la redención final del Mesías había llegado. Y luego el último simbolismo del vino es el más conocido, el más importante de todos, sangre y pacto, anticipando la última cena. El vino representa la sangre del nuevo pacto derramada en la cruz para perdón de pecados. Ahora sí, vamos con Juan 2. Y luego, después de Juan 2, volvemos al versículo 23. Juan 2, el milagro del agua en vino. ¿Qué es el milagro del agua en vino en Juan 2? No era un truco de magia para salir del paso. No era un truco de magia para salvar la fiesta, para salvar una boda que se habían quedado sin vino. No era eso, era una declaración teológica monumental como la copa de un pino. Juan da un detalle muy revelador al principio y dice que el agua no estaba en vasijas cualquiera, dice que estaban en 6 tinajas de piedra para el rito de la purificación de los judíos. Lo voy a leer, Juan 2:6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. La ley rabínica, esto tampoco voy a profundizar, pero solo lo voy a mencionar. Basado en Levítico 11 y Números 31, estipulaba que la piedra, a diferencia del barro, no contraía impureza ritual. Por eso se usaban las vasijas de piedra. Esas tinajas representaban el corazón del sistema religioso del antiguo pacto, de la ley de Moisés, el ritual, o sea, el esfuerzo humano por limpiarse ante Dios. Eso es lo que significaba el agua. Lo mismo que el ascetismo. Intentar cada uno por sus propios medios llegar a Dios. ¿Cuál es el consejo de Pablo en el versículo 23 que estamos viendo hoy? No más agua, ahora toca vino. No agua, sí vino. No agua, sí vino. En Juan 2, Jesús cambia el agua por vino. No agua, sí vino. ¿Veis que el patrón es el mismo? En el milagro de Juan 2, Jesús lo que hace es reemplazar el sistema antiguo. Jesús hace desaparecer aquella agua porque ya no es necesaria. Y Jesús no crea el vino de la nada. Toma del agua de la purificación ritual de los judíos antiguos y la transforma teológicamente. El antiguo pacto se está convirtiendo en el nuevo pacto. Los rituales de lavado físico del cuerpo, lavarse con agua, todos esos rituales teológicamente ya habían terminado. Jesús está reemplazando esa purificación del agua por el nuevo pacto de la gracia. El sistema antiguo, el agua, limpiaba por fuera, pero el nuevo pacto en Cristo, el vino, es el que transforma por dentro. Además, Jesús se revela como el verdadero esposo, porque en el Antiguo Testamento, ¿quién era el esposo de Israel? Jehová, directamente. En una boda judía del siglo I, ¿quién tenía que proveer el vino para la boda? La tradición decía que el novio tenía que proveer del vino. Y cuando se quedaron sin vino en aquella boda, el novio terrenal había fracasado. Pero Jesús interviene y provee el mejor vino, revelándose simbólicamente a sí mismo como el verdadero esposo, con mayúsculas, que provee el vino y viene a celebrar las nupcias con su pueblo. Y además, ya lo he mencionado antes, estaba profetizado que una de las señales de la venida del Mesías sería la abundancia de vino. 6 tinajas de piedra de aquellos años, más o menos hay gente que piensa que podían tener 100 litros cada una, pues eran más o menos unos 600 litros de vino de altísima calidad. Y esa abundancia y esa calidad en Juan 2 no era para que la gente bebiera más de la cuenta. Era una señal profética. Jesús estaba cumpliendo a rajatabla a los profetas Isaías y Amós. El reino se había acercado. El banquete escatológico había comenzado. El Mesías había llegado
y traía consigo a través de ese vino, haciendo desaparecer el agua, el nuevo tiempo de gracia por parte de Dios. Y por supuesto no podía faltar la mención a la resurrección. ¿Cómo empieza Juan 2? ¿Cómo empieza Juan 2? El texto de Juan 2, ¿cómo empieza? Si lo tenéis abierto lo podéis ver, si no lo voy a leer. Juan 2, ¿cómo empieza? Al tercer día hubo una boda en Caná. Cuando el evangelista dice al tercer día, pues hombre, no es casualidad. Ese primer milagro de Jesús de la transformación del agua en vino, aparte de lo anterior, es también un anuncio de la cruz y de la resurrección al tercer día, donde el verdadero vino, la sangre de Cristo, purifica de manera definitiva los pecados, algo que el agua de las tinajas jamás pudo lograr, porque solo era agua normal que limpiaba por fuera. Vale, voy terminando. Yo sé que ha sido largo, pero ya termino. Volvemos a nuestro texto, versículo 23. ¿Cómo conectamos el agua, el vino y la disciplina de los líderes de la Iglesia? Recordemos dos cosas. Que el versículo 22 al final Pablo dice, consérvate puro, y que la esencia del 23 es, no agua, sí vino. Ya termino, solo unos detalles y terminamos. No agua y sí vino. Vamos al momento de la crucifixión. No profundizaré en esto, pero lo quiero mencionar. Juan 19:34, el momento de la crucifixión. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Si nos vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, hay un texto muy conocido que dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En la cruz nace la Iglesia. La cruz es una tipología del Génesis. Así como Dios durmió a Adán y de su costado abrió una herida para sacar a Eva, su esposa, Dios durmió, entre comillas, al nuevo Adán, Cristo, en la cruz, y de su costado abierto sacó los elementos que forman a su esposa, la Iglesia, que son el agua, el bautismo, y la sangre, la Santa Cena. Y lo último que hemos leído. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Cómo testifican el agua y la sangre en la tierra hoy? Bueno, pues sencillo. Tampoco profundizaré, pero solo lo menciono de pasada. El Espíritu sigue convenciendo al mundo de pecado y testificando en el corazón de las personas. El agua, pues a través de la ordenanza del bautismo. La Iglesia testifica públicamente que Jesús es el Hijo de Dios a través del bautismo. Y la sangre, a través de la cena del Señor. La Iglesia testifica continuamente de la muerte de Jesús como un sacrificio real y expiatorio, proclamando su muerte hasta que Él venga. Por eso la Santa Cena la repetimos. El agua y el vino en las bodas de Caná de Juan capítulo 2 inician el nuevo pacto, simbolizando el vino esa nueva alegría. Pero la sangre y el agua en la cruz muestran el coste de esa nueva etapa, de ese nuevo pacto. Nuestra salvación no se basa en misticismo, sino en una histórica realidad de un Salvador que entregó su cuerpo físico en una cruz romana. Vale, entonces, ¿cuál es la clave del pasaje? Y terminamos. Simbolizando en su máxima expresión. La más importante simbología del agua es el bautismo, que es la que añade gente a la Iglesia, y la máxima simbolización del vino es la sangre del Señor Jesucristo que limpia de pecados.
Y ahora viene la explicación. Yo sé que tarda una hora en llegar a este punto, pero era necesario porque si no era muy difícil de entender. Versículo 23. Cuando Pablo le recomienda a Timoteo no agua y sí vino, en todo ese contexto de pecados en la iglesia, lo que le está diciendo es 1 Corintios 5. Le está diciendo 1 Corintios 5. Es decir, que ya no se puede dar por sentado que esa persona con tanto pecado es creyente, por tanto, asumir que no agua, no bautismo, no hay bautismo, como si no hubiera bautismo, no hay testimonio de fe, y por consiguiente lo que tiene que hacer Timoteo es considerar a esa persona no creyente, y por eso la recomendación del vino, de usar vino, es decir, usar la sangre de Cristo, es decir, usar el Evangelio para con esa persona pecadora. Dicho de otra forma, la solución es el Evangelio. ¿Qué otra cosa iba a ser si no? ¿Que llevamos una hora para llegar a esto? Yo lo sé. Pero es la explicación más profunda del versículo 23. Y al final no hay sorpresa ninguna. La solución es el Evangelio. Es decir, no os he contado nada nuevo. Lo que Pablo le dice a Timoteo, y esta es la explicación del versículo 23, es que aplique Evangelio a estas personas. Que les predique porque son árboles sin fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y si su fruto es pecado, de tal modo que a Timoteo se le ordena no participar en esos pecados, versículo 22, y conservarse puro, pues claro que hay que aplicar el considerarlos no creyentes, o sea, no agua, o sea, no bautismo. Dicho de otra forma, 1 de Timoteo 5:23 es un pasaje paralelo de 1 Corintios 5, texto en el cual Pablo da a entender que estas personas tienen que ser echadas de la iglesia y que lo único que se puede hacer con estas personas es aplicar vino, o sea, la sangre del Señor Jesucristo, o sea, predicarles la verdad del Evangelio para conversión verdadera de su corazón que los haga retroceder de esos pecados. No olvidemos que estamos tratando de personas con pecado persistente. Con toda lógica, Pablo le recomienda a Timoteo considerarlos no creyentes, no agua, como si no hubiera bautismo, y aplicarles vino, o sea, Evangelio, explicándoles las verdades básicas del Evangelio, porque Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea que el vino, su sangre que limpia de todo pecado, es la que puede operar ese perdón de pecados a través de su obra sustitutoria en la cruz. Y recordáis antes cuando he dicho que el vino del versículo 23 era una referencia a vino a modo de medicina. ¿Os acordáis que lo he dicho? Pues yo creo que ahora se entiende mejor, ¿no? Vino como medicamento. Pablo le recomienda a Timoteo usar el vino como medicamento. Pablo le indica que lo use como medicina. Las medicinas son para enfermedades y el vino en este caso, siendo un simbolismo del Evangelio del Señor Jesucristo, es la única medicina válida, el único medicamento que puede curar de la mayor enfermedad de la humanidad, que es el pecado. Es por eso que Pablo le recomienda vino a Timoteo como solución al pecado en la iglesia. Y una vez que Timoteo haya usado ese vino, haya predicado el Evangelio, Timoteo ya no puede hacer más. Por eso es totalmente lógico y coherente que los versículos 24 y 25 estén escritos en impersonal, porque Timoteo ya ha hecho lo máximo que podía hacer, la cruz, no hay más. Después de la cruz no hay más. A partir de ahí solo resta el juicio de Dios sobre estas personas que no se arrepienten de sus pecados. Es por eso que después de la predicación del Evangelio, versículo 23, solo resta el juicio de Dios, versículos 24 y 25. Por lo tanto, terminamos. ¿Con qué idea nos vamos a casa? Pues la más sencilla de todas. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados y seas salvo. El Evangelio es el versículo 23. Luego ya solo queda juicio. Si tú no haces caso del Evangelio en tu vida, para solucionar esa enfermedad que llevas dentro, que se llama pecado, ya no hay nada más. Se han agotado las posibilidades. Solo te resta esperar el juicio de Dios por ese pecado.
Por lo tanto, repito, ¿con qué idea nos vamos a casa? Pues Dios quiere que te arrepientas y que seas salvo. Aplica ese medicamento a tu vida, aplica ese vino a tu enfermedad, aplica el Evangelio a tu vida, cree en el Señor Jesucristo para salvación y recibirás el perdón de tus pecados. Conclusión del pasaje, pues la misma que la semana pasada. ¿Recordáis que el capítulo 4, la conclusión era Biblia, Biblia, Biblia? Palabra de Dios todo el tiempo en tu vida. Pues ahora el tema principal del capítulo 5 es que toda esa teoría que aprendes leyendo la Biblia la pongas en práctica. Lo he dicho al principio, siendo generoso y siendo bondadoso para con las demás personas que lo necesitan en tu iglesia y todas en general, no solo la iglesia, nunca olvidando que ante los problemas de pecado la solución es aplicar ese vino que Pablo le recomienda a Timoteo, o sea, el Evangelio del Señor Jesucristo, porque el Evangelio es la mejor medicina ante cualquier enfermedad. ¿Tienes problemas en tu vida? Pues aplica el Evangelio a esos problemas, es la mejor de las medicinas. Pues ya está, ya he terminado. Nos vamos con esta idea a casa. Que Dios nos ayude a tenerlo en cuenta y aplicarlo en nuestro día a día.